Muy buenas tardes. Es para mí un honor poder compartir con ustedes esto que es más que un tema. En realidad es una necesidad, es un deber, es un derecho. Y celebro que me haya antecedido Ana Lucía, porque realmente nos va a permitir reflejar cómo es de importante nuestra labor profesional, nuestra labor diaria, a nosotros los obstetras, que se nos encomienda un momento muy importante de la vida, quizá el más importante, la llegada de una nueva vida, la llegada de un bebé. Y es que cuando hablamos de parto humanizado, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando que hay otra forma de atender un parto no humanizado. Es que tendríamos que nosotros pensar en que normalmente en el tiempo se ha perdido ese sentido de ser humanos. ¿Somos humanos? Esta es una palabra que está un poco también en divergencia, porque hablar de parto humanizado supondría que entonces no estamos atendiendo como humanos, ¿verdad? Y que queremos retomar algunos patrones convencionales para convertirnos nuevamente en humanos en nuestra atención. El doctor Antonio Illo, un gran especialista, ginecólogo obstetra trujillano, en algún momento, en una ocasión, cuando compartíamos este tema, decía, ¿por qué no hablar mejor de personalización del parto? No hablar de parto humanizado, sino hablar de parto personalizado, porque humanos somos todos, no vamos a dejar de tener esa condición. Pero la característica de nuestro tipo de atención sí podría tener un toque más personalizado que incluye justamente esa dosis importante de empatía que tanto nos impartió ahora Ana Lucía, y esa dosis tan importante de saber entender, saber comprender lo que necesitan nuestras mamás. Entonces, cuando hablamos de parto humanizado o quizá atención personalizada del parto, creo que en muchos de nosotros, sobre todo los obstetras, porque entiendo que es un evento multidisciplinario y celebro eso también, porque la atención personalizada, humanizada, llamémosle calidad, con calidad y calidez, implica desde el portero hasta el director del establecimiento, hasta el gerente de la institución. El parto puede ser un evento fisiológico, natural y normalmente igual en todas las mujeres, pero las condiciones van a ser igual en todas nuestras regiones. No, cada una va a tener sus condiciones y sus características. Y si bien nosotros, los profesionales de la salud sexual y reproductiva, los profesionales que trabajamos con las madres, los profesionales que atendemos a nuestras gestantes, a nuestras parturientas, a nuestras mujeres en edad fértil, podemos estar hoy en la costa, pero mañana más tarde en algún lugar a 4.000 metros sobre el nivel del mar y con otras características y condiciones socioculturales. Nos vamos a ver en la obligación de conocer y engranar nuestro conocimiento, nuestros protocolos, nuestra información científica para llegar a esta comunidad con el mensaje correcto y sobre todo con la atención que ellas merecen. Porque no siempre vamos a tener además las condiciones para brindar no solo una atención prenatal o una atención del parto o una preparación prenatal, o sea, una sesión de psicoprofilaxis, con los insumos o con las facilidades que necesitamos. Cuando hablamos de parto humanizado, ¿qué pensamos? Pensamos en mamá protagonista. ¿Y por qué tenemos que decir mamá protagonista? Porque en el tiempo, ¿quién era realmente, quién tenía ese rol protagónico en su parto, en el nacimiento de su bebé? Hablemos del siglo XVIII, XIX o antes. ¿Quién lo tenía? La tenían las madres con el apoyo de las parteras, ¿no? A veces las dúbulas, la persona que era la de mayor confianza y que le permitía no solo parir en casa, ¿no? Porque era otro sistema, eran otras condiciones, y al estar en casa, pues tenía ¿qué a favor?
Dejemos la parte, digamos, salubrista, sabemos que hoy en día las situaciones son distintas, pero ¿qué habría a favor si tuviéramos un sistema que nos permitiera atender el parto en casa? La familiaridad, muy bien, ¿qué más? La libertad de posiciones, ¿verdad? ¿Qué más? A ver. La tranquilidad de la madre de saber que está con los otros niños en casa, de saber que está con el apoyo del esposo, de saber que está, además, con una posibilidad de tener no solo la seguridad, sino también la tranquilidad de un ambiente adecuado, en el sentido de no bulla, no intervenciones innecesarias, inclusive el uso del agua, que hoy en día sabemos ya por medicina basada en evidencias que en ciertas situaciones podría ser favorable, y por supuesto, hablando del apoyo emocional y otras condiciones que serían favorables para el bebé. No voy a entrar en lo que ya es conocido, porque ya sabemos hace mucho tiempo, hace muchos años, inclusive recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que debemos tener una atención personalizada y un trato humanizado. ¿Y eso qué significa? Que ya está demostrado que el acompañamiento reduciría las complicaciones, mejoraría las condiciones del parto, por ejemplo, en tiempo. El tiempo es mucho menor en el parto que tiene el acompañamiento de la pareja. Y por supuesto sabemos además que la educación prenatal, es decir, la información que le damos a la madre, también reduciría los riesgos a las complicaciones. Y esto tiene también una explicación muy lógica. Una mamá que está preparada, ¿se va a nutrir mejor? Claro, una mamá que está preparada, ¿intuye o sabe que está iniciando su parto? Sabe, exacto. Una mamá que está preparada llega a la maternidad pensando que ya estos son los dolores de trabajo de parto, o llega incluso diciéndonos, empezaron a las 8 de la mañana, están cada 5 minutos hace ya aproximadamente 3 horas. Ya nos dieron el diagnóstico, prácticamente. Entonces ya sabemos que esta mamá está llegando muy probablemente en el inicio de su fase activa. A diferencia de la mamá que llega gritando, ¿no? Empujando, jalando al esposo, ¿no? Gritando a veces cosas que luego se arrepiente de haberlas dicho, por supuesto, pero que a veces nos hace incluso atenderlas antes, ¿verdad? Nos engaña, porque generalmente ¿quiénes se atiende antes? ¿A la mamá inquieta, gritando, o a la mamá que está tranquila, respirando con el esposo, los masajitos, tomando nota de las contracciones? ¿A quiénes generalmente corremos a atender? A la que grita, ¿por qué? Porque pensamos que está avanzada, ¿verdad? Y porque a veces hasta pensamos que el bebito se va a venir en el camino a la sala de partos. Y, oh sorpresa, cuando les hacemos la evaluación, la mamá que está gritando recién está en pródromos y la mamá que está tranquila ya está con 3, 4, hasta 5 centímetros de dilatación. Moraleja, primero averiguar, preguntar quiénes hicieron su preparación prenatal, porque esa preparación prenatal es parte justamente de esta atención personalizada, humanizada, que nos va a permitir justamente tener esa tranquilidad de saber que llegan con la confianza, con la seguridad de todo lo que les va a hacer sentir también confiadas en una buena atención. Haciendo un poquito de historia, ya que hablamos de humanización, personalización en la atención, pues no podemos dejar de mencionar la seguridad social, ¿no? Y por eso no solo agradezco a las autoridades y a los organizadores del evento por haber considerado ese punto tan importante y haberme considerado para compartir con ustedes algunas experiencias también, porque feliz coincidencia también el Hospital Rebagliati fue el primer centro que como piloto trabajó la psicoprofilaxis. En esa época se llamaba Centro de Educación Materno-Infantil, por los 60 aproximadamente, principios,
y trajeron al doctor Ricardo Gavensky, un médico ginecólogo experto, ecléctico de lo que son las bases científicas y doctrinarias de la psicoprofilaxis. Hizo una buena capacitación a un equipo multidisciplinario de obstetrices, pediatras, ginecólogos, y con ello pues lanzaron el servicio de educación materno-infantil, donde tuve también el gusto de hacer mi internado hace ya algunos años y donde tuve también el placer de hacer mi trabajo de investigación, el que fue justamente Premio Nacional Hipólito Unanue en la categoría de otras ciencias como tesis profesional. Pues el Rebagliati tuvo su iniciativa. A nivel del Ministerio de Salud también hubo iniciativas. El doctor Lucio Castro Medina, un ilustre profesor también, quiso desarrollar la preparación prenatal como parte de una atención humanizada, como parte de una atención integral. ¿Qué significa una atención integral? Una atención integral significa que no solo estamos dando el control prenatal para asegurarnos que marcha muy bien la gestación o para detectar a tiempo cualquier complicación. Atención integral significa que nos vamos a asegurar que la pareja gestante, idealmente la pareja, va a quedar bien preparada, van a quedar tranquilos, listos y en condiciones de saber identificar que todo marcha bien o saber anunciar, avisar, buscar ayuda cuando algo empieza a fallar. Entonces el doctor Lucio Castro Medina trabajó a nivel del Ministerio de Salud algunos años en el Hospital del Callao, en el tiempo lamentablemente no progresó y bueno, pasaron algunos años. Bueno, en el Rebagliati, cuando yo hice mi internado, tuve la gran suerte de conocer a las colegas Elvira Ortega y María Luisa Zavala, quienes prácticamente fueron, especialmente María Luisa Zavala, mi principal mentora en la psicoprofilaxis obstétrica. Ahí la conocí realmente como es. No era aquella asignatura de pregrado donde nos enseñaban cómo quitar los dolores en el parto. No. Eso no es psicoprofilaxis, eso no era la psicoprofilaxis. La psicoprofilaxis era ayudar a que la madre se empodere sobre su propia salud, vaya con confianza, tranquilidad y emoción al momento del nacimiento de su bebé. El doctor Barzalo también más adelante tuvo la iniciativa de implementar en una nueva estructura, inclusive, el Centro de Educación Prenatal. La profesora Paula Bazán, la profesora que me acompaña en la foto, que ya no nos acompaña lamentablemente, ella tuvo también la gentileza de impartir dentro de los conocimientos del pregrado la importancia de la interculturalidad y de tratar de mejorar siempre la motivación y tratar de detectar justamente ese factor que nosotros llamamos muchas veces patrón cultural, ¿no? Diferencia de pensamientos, porque siempre se consideró una barrera y hasta ahora sabemos que lo es y una barrera que tenemos que saber afrontar. La colega Rosa Villar también en ese momento estaba en un cargo muy importante en el Ministerio de Salud y yo realmente aplaudo la iniciativa que ella tuvo porque por primera vez en el año 95 ella le puso nombre y apellido a la psicoprofilaxis obstétrica. Es decir, que a partir de ese momento la preparación prenatal como parte de la atención integral de la gestante tenía que estar muy bien organizada y, por supuesto, en manos de un profesional calificado, un profesional de la obstetricia. A partir de ello han habido muchos documentos técnicos también que nos amparan y el último data de mayo del 2011, en la cual con una guía nacional de psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal tenemos ya totalmente normado cómo debemos brindar esta atención. Y finalmente, ASPO. ¿Qué es ASPO? Es la Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis Obstétrica. Nació en septiembre del año 95 como una necesidad ante ese vacío que teníamos y que observamos en cada institución, y no solo de salud, sino también educativa, para conocer cómo podríamos nosotros ayudar a la gestante y cómo podríamos confirmar aquellas investigaciones reportadas de otros países. Y con ello pudimos nosotros
no solo conformar un equipo profesional multidisciplinario, sino también hacer investigaciones, también desarrollar apoyo a nivel institucional, privado y público, y que sirvió de una importante iniciativa también para que en otras latitudes, así como ASPO en el año 95, en el año 2000, por ejemplo, en Fortaleza, Brasil, se creara también una red de humanización para la atención del parto y del nacimiento. Posteriormente también en otras latitudes, como por ejemplo España, se creó la plataforma Pro Derechos del Nacimiento, y como ellas hay muchas más, afortunadamente, en el mundo, que se generan como agrupaciones multidisciplinarias, en su mayoría, con esta iniciativa de poder lograr que por fin la palabra calidad realmente sea porque refleja que incluye la palabra calidez. Estos son los primeros documentos técnicos que salieron a nivel del Ministerio de Salud y que nos amparan y nos dan la fuerza para decir: tenemos que incluir la atención, dentro de la atención prenatal, la psicoprofilaxis obstétrica y la preparación prenatal. En el año 96, en menos de un año de haber fundado la Sociedad Peruana de Psicoprofilaxis, hicimos el primer congreso internacional donde reunimos a 7 profesionales extranjeros que vinieron a impartir sus conocimientos y sus iniciativas para poder desarrollar la psicoprofilaxis obstétrica, no existiendo en ese momento ninguna otra institución a nivel de Latinoamérica que trabajara de manera organizada y científica la psicoprofilaxis obstétrica como tal. Sabemos que han habido y hay iniciativas, definitivamente, pero que se hubieran juntado en un evento de estas características, muchísimos años atrás había quedado. Por ejemplo, en la Sociedad Argentina de Psicoprofilaxis Obstétrica, cuyos últimos reportes datan de más o menos los primeros años de los 60. En el año 97 lanzamos la primera edición del Manual de Psicoprofilaxis Obstétrica, donde se incluye justamente un capítulo de humanización, de personalización, de participación del padre, de libertad de movimientos, y ya vamos por la tercera edición y en preparación la cuarta edición. ¿Qué significa esto? Significa que la humanización en la atención del parto, para nosotros, siempre ha simbolizado no dar solo información teórica, sino brindar, impartir capacitación a los colegas, al equipo multidisciplinario, y también brindar esta información a las comunidades. El mismo año, en el año 96, en que hicimos el primer congreso, fuimos hasta Huancavelica. De hecho, fue la primera ciudad que visitamos, Huancavelica. Cualquiera diría: qué raro Huancavelica, y en el año 96, de tan difícil acceso, ¿verdad? Cualquiera diría: pero ¿por qué no más cerca? ¿Por qué una ciudad más accesible o con más población? No, Huancavelica, porque era el lugar menos accesible probablemente de la lista, y porque era el lugar donde se reportaba mucha mortalidad materna. Hicimos una capacitación a profesionales del Ministerio de Salud, se invitaron algunos profesionales de la Seguridad Social también, y se impartió finalmente una actividad social donde pudimos atender a muchas madres gestantes y lactantes en ese momento. Sin embargo, no debemos dejar de recordar a todos los primigenios antecedentes que nos convocan ahora a hablar de humanización. El profesor Frédéric Le Boyer, un médico también ginecólogo, obstetra, francés, que como que le dio un poco más de atención, le prestó mucha atención al bebé en sí, el nacimiento del bebé. Y dijo: ¿por qué cuando nace el bebé tenemos que darle una palmada? ¿Por qué ese toque de agresión? ¿Por qué no un toque de calidez, de cariño, de acogida y afecto, ¿no? Y que además, por supuesto, neutralice el cambio brusco en las condiciones ambientales. Porque imagínense ustedes, 9 meses en el vientre materno a temperatura corporal, sin ruido, ¿no? O por lo menos sin un ruido intenso, sin las luces que tenemos en un medio ambiente, y de pronto pues a un medio aéreo con la pantalla, el reflector arriba, ¿no? Y
además con la bulla, con todos los sonidos. Él dijo, no, vamos a romper esa violencia para los bebés, que es para los bebés recibirlo en esas condiciones, y lo que vamos a hacer es que en el momento del nacimiento la sala esté con poca luz, o una luz indirecta, que escuche la mamá una música suave, ¿no? Y al bebé lo vamos a sumergir en una tina con agua tibia. Al tiempo, por supuesto, siempre pensando en el bebé, dijo, bueno, hay también algo que podemos complementar en el tiempo y son los masajes Chantala, que por cierto, feliz coincidencia nuevamente, él descubrió por obra de la casualidad cuando estuvo de paseo en una ocasión en la India y observó en un parque cómo una mujer tenía una comunicación muy especial y diferente con su bebé. Él observó cómo no solo le daba masajes, sino tenía un momento de contacto, de alegría, de coqueteo. Se dedicó a observarlo un buen rato, le preguntó, ella le enseñó y en honor a ella le puso el método Chantala, el método de los masajes, o más bien, mejor dicho, el arte de las caricias y de la comunicación con el bebé. Por supuesto que cuando hablamos de atención personalizada y de humanización, pues no podemos dejar de lado a la familia. ¿Y quién es? Bueno, normalmente el inmediato, la persona más cercana a la gestante. ¿Quién es? El esposo, la pareja, ¿no? Y generalmente es la persona que a veces dejamos afuera esperando. ¿Por qué? ¿Porque el papá no quiere entrar? ¿Porque tiene miedo? Estoy hablando del control prenatal, todavía no he llegado al parto. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo de entrar al control prenatal? ¿No? ¿Piensa que son cosas de señoras? No. ¿Es por culpa de quiénes? De los proveedores. Porque no hay espacio, porque va a contaminar, porque distrae, más tiempo, yo tengo que cumplir metas en el turno, en la mañana o en la tarde, entonces no, que el esposo espere afuera, porque va a preguntar mucho y a veces preguntan más que las mamás. Es más, a veces nos dan las quejas, ¿verdad? Esta semana no cumplió o este mes no cumplió con su nutrición. Se olvidó 3 días del antianémico. Entonces es el que siempre está pendiente. Claro, lo ideal es contar con pareja, pero a veces no hay pareja. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a anotar ahí en la historia clínica madre soltera, madre sola? No, tenemos que inmediatamente asumir esa situación y tratar de revertir todo lo que podría ser de riesgo. Entonces, inmediatamente invitamos a la persona más cercana y de mayor confianza para que acompañe a su control prenatal y a sus sesiones de psicoprofilaxis, porque ellos son maravillosos a la hora de armar el partograma, anotar las contracciones, anotar cada cuidado que se tiene en cada momento durante las horas previas a ir a la clínica, a la hospitalización. Entonces, por eso hablamos de pareja gestante. Yo recuerdo el caso de una pareja, ellos orientales, que asistían puntualitos y muy contentos a las sesiones de psicoprofilaxis, pero cuando le hicieron la ecografía y se enteraron que venía una mujercita, él nunca más la acompañó ni a la psicoprofilaxis ni a los controles prenatales. Y si la llevó a la clínica para el parto fue porque tenía que hacerlo. ¿Se dan cuenta? ¡Qué terrible! Fue una situación muy difícil. Ahora, yo me voy a poner, como bien lo dijo Ana Lucía, ese es su problema, ahí yo no puedo hacer nada. Pero si nuestra razón de ser es justamente brindar una atención integral y lograr una gestación, un parto, una recuperación saludable, pero también feliz. ¿Y va a ser feliz una mamá que se siente abandonada porque el esposo reflejó una conducta machista? ¿Va a ser feliz? ¿Yo voy a tener buenos resultados con esta mamá si paso por alto esa situación? Resultados me refiero, por supuesto, no solo a que no tenga complicaciones, que tenga un parto natural, que no tenga ninguna contingencia, sino que además tenga pues esa otra palabra clave, que es una maternidad saludable y feliz. Porque esto tenemos que internalizar nosotros los profesionales de la salud.
maternidad saludable y feliz. Entonces, ¿qué pasó con esta pareja? Nació la nena y más o menos a los 4 meses tuvo un problema gastrointestinal muy importante que la llevó a una sala de operaciones. La bebé casi se muere. Casi se muere. Literalmente estuvo muy grave. Entonces fue el momento en el cual el papá recapacitó y retomó el lugar que le correspondía. En fin, bueno, en el año, retomando un poco de historia y cómo hemos trabajado este tema de por qué necesitamos personalizar esta atención, hicimos también una convención nacional para conocer qué habíamos avanzado en pocos años. Juntamos a importantes personalidades de diferentes sectores y acá me acompaña en la foto el profesor Michel Odan, que nos da este mensaje: para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Fíjense qué importante, es uno de los pioneros de la humanización. También felizmente ya hay iniciativas que se vienen dando en el mundo, por ejemplo en Uruguay, que ya se declaró una ley desde el año 2008, donde en el artículo 3, inciso C, habla de promover el parto humanizado, garantizando la intimidad y la privacidad, respetando todo lo que ya hemos conversado para un mejor término. También se habla en el mismo, difunde en el mismo Uruguay en el año 2014 la primera maternidad de parto humanizado, donde se permite un rol activo de la madre con la pareja y como parte de esta atención. En Argentina también en el 2014, septiembre, sale la Ley Nacional de los Derechos de los Padres y los Hijos y se habla justamente de la Declaración sobre la difusión del parto humanizado. Fíjense qué importante. Y en Perú, por supuesto, en el artículo 3, inciso J, se habla de los derechos del embarazo. Los derechos del embarazo habla de la madre con el derecho de ser informada, orientada y educada respecto de sus cuidados desde el embarazo, parto y recuperación. Entonces, estamos hablando de preparación prenatal o psicoprofilaxis obstétrica. Enmarca también los derechos del recién nacido. El proyecto de humanización de la atención perinatal de Andalucía también lo enmarca en los derechos y las condiciones que debemos tener para la maternidad, el parto y la crianza, por supuesto con una serie de contenidos que son conocidos. En Perú también tenemos ya importantes iniciativas, Salud es una de ellas, y también el Instituto Materno Perinatal. En la misma web podemos observar cómo ya están impartiendo el parto, hay un link inclusive que nos permite visualizar imágenes de cómo se les permite a los padres participar en las sesiones prenatales, en el mismo parto. En España también se difunde mucho los partos sin violencia y se basa en 10 pasos que también están muy semejantes a los que manejamos en las diferentes latitudes. Acá hay una investigación muy interesante de la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia, data del año 2012. Es de una investigación que se hizo en Mozambique y donde se reconoce las necesidades y el respeto a la cultura cuando estamos atendiendo a una madre durante su labor de parto. Es decir, que no estamos hablando cosas raras, no estamos tampoco entrando en misticismos, estamos hablando de calidez, pero estamos hablando también de evidencia científica, porque además de buenas condiciones, estamos hablando de buenos resultados. Otro estudio desarrollado en Chile nos habla de modelos de servicios de salud integrados y humanizados, pero se encontró, además, a propósito de la investigación, que faltan matronas u obstetras, que es lo mismo. Hay resistencia especialmente de los profesionales mayores, hay falta de orientación de las gestantes también, por lo tanto necesitan psicoprofilaxis obstétrica. Esa es otra investigación muy interesante desarrollada en el año 2013 que nos habla de la cesárea humanizada. ¿Qué significa la cesárea humanizada? Que el bebé puede ser cargado de inmediato por el papá y puede además estar cerca de la mamá. Y eso no va a incrementar los riesgos en el bebé. Y yo recuerdo que en Francia, en Estrasburgo, cuando hice una pasantía en el año 96, el papá
interesantemente, no solo entraba a la cesárea, al nacimiento de su bebé, sino que esperaba en la salita colindante con el bebé en los brazos, ni siquiera se lo llevaban directamente a la sala de neonatología. Otro estudio publicado en el año 2012 nos habla de lo importante que es la fisioterapia durante la atención del parto y se reporta que hay importantes beneficios, pero que debe ser, por supuesto, a cargo de profesionales bien entrenados, profesionales de la obstetricia. Esa es una publicación también que realicé yo en el año 2015 sobre la importancia también de recibir psicoprofilaxis, aun cuando la mamá no lo haya hecho de manera regular durante su gestación. Es lo que llamamos psicoprofilaxis de emergencia. Y esto es que nunca es tarde. Estas son algunas posturas que le enseñamos a la mamá para saber elegir en su momento la forma más cómoda, porque no es lo mismo parir mirando el techo que parir mirando al bebé, tocándolo inclusive. Muchas veces le decimos, mira, toca, aquí está, ya está su cabecita, toca, 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 siguiente pujo sale el bebé. Así de mágico es. Las posiciones, las posturas que van entrenando para que ese día recién no tengan que darse cuenta cuál es la más cómoda. Una capacitación que hicimos también con el doctor Adeilton Salvatore de Brasil, uno de los pioneros del parto bajo el agua en América Latina, para saber cómo acomodar a la mamá. Acá también hay otro artículo que nos habla sobre el nacimiento, parto y nacimiento humanizado y a partir de una vía clínica. La vía clínica es un protocolo que se utiliza y que está a cargo de las obstetras en España y que les da cierta libertad para la atención de las madres. Y resultó en que había muy buenos resultados, pero también al mismo tiempo se observó la necesidad de una mejor distribución de recursos humanos y materiales. Es decir, le dejaron libertad a las parteras, a las obstetras o matronas, para que atendieran a las gestantes y definieran cuándo realmente necesitaban la tecnología y, por supuesto, al equipo profesional, llámese ginecólogo u otro especialista. Otra investigación de la Universidad de San Marcos, una tesis, donde también se realizó en el Instituto Materno Perinatal y nos habla de percepción global del parto humanizado. Hubo algunas observaciones como que la posición del parto no necesariamente fue favorable en un gran porcentaje, y se habló también de unas ciertas facilidades que se brindaba en el acompañamiento. También iniciativas importantes como las de Colombia, el Hospital Universitario, que ya va realizando como un tercer, quizás va por el cuarto congreso también del Sistema de Salud con Propósito Humanizado. Celebro que también acá en Perú el Seguro Social esté con esta iniciativa y haya considerado de manera interesante e importante a la obstetricia. Y miren qué diferente esta imagen con esta. Qué distinto, ¿verdad? Libertad y protagonismo, que ella lo decida. Yo quisiera hacerles esta pregunta, es un caso clínico, es rapidito nomás, ¿ok? Un primer caso, gestante de 32 semanas, primigesta, gestación gemelar con irritabilidad uterina. Primera opción, está contraindicada la psicoprofilaxis obstétrica. Segunda, se debe priorizar los ejercicios gestacionales. C. Se puede brindar apoyo psicoafectivo e información teórica. E. Puede realizar las técnicas de relajación y respiración. F, C y E o G, ninguna de las anteriores. ¿Cuál será? ¿Cuál será? F. Muy bien, perfecto, estamos sincronizados. Y en este segundo caso, a ver, nuestra gestante de casi en la fecha probable de parto, ¿no? Va por su tercer parto en fase activa, ¿no? En una clínica privada, no hizo psicoprofilaxis, se observa muy ansiosa, insegura y descontrolada. ¿Qué es lo correcto? ¿Le propone utilizarle epidural? ¿Le administra ansiolítico? ¿Le brinda PPO de emergencia? ¿La C? Muy bien, exacto, porque todas tienen derecho, aún a las finales y aún cuando no hayan recibido la preparación oportuna. Fíjense qué distinto cuando le damos este rol protagónico a la pareja, aún en el parto.
implica la educación prenatal, como lo mencioné, implica la libertad de movimiento y todas las condiciones que ella desee, implica el uso de algunos instrumentos que con cuidado y por supuesto con prudencia van a favorecer y van a ayudar, implica identificar, recordar que el parto es fisiológico, tiene que serlo así y solo cuando hay problemas, situaciones, interviene la ciencia y la tecnología, ¿no? Y todo lo que ya conocemos, ¿no? Percibir, reflejar, respetar, muy importante, y devolver el rol protagónico. Identificar las diferentes costumbres, ideas, para poder sincronizar también. El parto feliz significa, por supuesto, que en la medida de lo posible sea fisiológico, por supuesto tiene que ser muy seguro y sin complicaciones, para que ellos y la familia terminen satisfechos. Hay cambios interesantes que podemos nosotros incorporar, pero el más importante no cuesta, y es lo que vienen haciendo en toda la jornada: sonreír, ser positivos, transmitir emociones positivas. Y a nosotros no nos cuesta nada, no nos van a descontar, claro, no nos van a aumentar el sueldo, pero eso no importa, porque tampoco nosotros vamos a pedir más recursos, ni tampoco presupuesto para atender bien a las mamás. La calidez es algo que no nos va a costar, así que no tenemos por qué resistirnos. Por supuesto que la libertad, ya lo hemos dicho, es muy importante. Hay algunos pequeños cambios que no cuestan mucho tampoco. Una mesa de parto o una camilla la podemos adaptar. La libertad de movimiento tampoco nos va a costar. No invadir con procedimientos que no son necesarios. Lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, que ya lo conocemos. Hacer capacitación y, por supuesto, tener el rol de motivación permanente, muy importante desde el pregrado, posgrado, con años de experiencia, porque no solo lo dice la OMS, la medicina basada en evidencias, sino porque notamos, observamos que lo merecen, es un derecho. Y como lo dice Massey, el humanismo médico no es un lujo, ni un refinamiento para estudiosos, es un camino para huir del pragmatismo puro, del empobrecimiento intelectual a que puede conducir el desarrollo incesante de las técnicas y el peligro de llevar los medios a rango de fines. Fíjense, nunca es tarde para hacer psicoprofilaxis, nunca es tarde para brindar una atención integral y con calidad. Nosotros tenemos publicados en la web de ASPO, de la Sociedad de Psicoprofilaxis, esto que vendrían a ser como los tips, las perlas de la maternidad saludable y feliz, que la pueden ustedes ubicar fácilmente en nuestra web, pero básicamente incluye, por supuesto, el acompañamiento, la atención personalizada, cálida, utilizar la tecnología en el momento necesario, ¿no? Y respetando y sobre todo enalteciendo estos valores que el Seguro Social ya viene difundiendo, que es el respeto, la empatía y la confianza como parte de la cruzada de la humanización que celebramos. Y por supuesto, siempre pensando en que dentro o fuera del agua, o sea cual fuera el método que elijamos, pues lo más importante es que tenemos que inculcar en nuestros alumnos desde la Universidad Norbert Wiener, desde el pregrado, nosotros ya estamos trabajando esta línea de acción, porque desde el primer ciclo de nuestros alumnos ya saben que no solo es ciencia, es también calidez, ¿no? Porque la calidez ya está inmersa en la calidad, si no, no es calidez. Y por eso nos congregó en octubre del 2015, hace unos meses, el 10º Congreso Internacional de Psicoprofilaxis Obstétrica, donde trabajamos la humanización. Nos une ahí la colega Gilda Vera de Uruguay, que es una de las representantes de la red de humanización, ¿no? Silvia Kennedy de Argentina, el profesor francés Fabre, que vino desde Mulhouse para impartirnos también mucha información sobre no solo la tecnología, sino la importancia de la humanización. Y solo quisiera, es muy breve esto, compartir con ustedes para tener una idea
Creo que estoy de parto. ¿Cómo que cree? ¿Está de parto o no está de parto? No sé, yo creo que sí. Hola. ¡Au! ¿Y eso? A ver, ¿me flexionas un poquito las rodillas? Ah, sí. Muy bien. Me llamo Luis. Muy bien, cielo. Ahora le vamos a afeitar y le vamos a poner esto para que haga caca. Si no le importa. Venga, ¿me puedo levantar un poquito? Estoy muy incómodo así. ¿No ves que estás todo enchufado, hombre? ¿A dónde vas a ir? Mi mujer puede volver ya. Ahora te roto la bolsa, ¿eh? A partir de ahora ya, coser y cantar. Venga. Si esto es por tu bien, hombre. Ay. Estamos ya con la dilatación completa y, por tanto, aprovechando los pujos y las contracciones, vamos a dejar que la cabeza descienda a lo largo del canal del parto. Bien. Bueno, venga, que ya casi hemos terminado, majo. Venga, empuja, vamos, 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 empuja, empuja, sigue, empuja. No, así no. Empuja, empuja. Se me ponga de pie mejor. ¿Cómo te vas a poner de pie, hombre? Pues lo que nos faltaba, entonces no veo yo. Venga, sigue empujando. Vamos, vamos. Venga, sigue empujando. Sigue. Bien, sigue empujando. Venga. Muy bien, ya. Ahora, vamos. Muy bien, venga. Tijeras. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Venga, el último empujón. Vamos. Venga, vamos. Empuja despacio. Empuja. Ya, muy bien. Despacio. Bien. Muy bien. Ya está. Ya está. Es un niño. Puedo verlo. Está bien, está muy bien. ¿Dónde está? ¿Por qué no llora? El niño está perfectamente. Ahora lo llevamos a observación y luego te lo llevamos a la habitación, ¿eh? Probablemente la intención fue tratar de hacer entender qué sentirían, ¿verdad? ¿Qué sentirían? Yo sé que hay muchos varones muy sensibles y que tienen una atención y un trato de primera. Y así también probablemente hay algunas damas que se olvidan por momentos, como nos decía Ana Lucía, de eso que se llama empatía y que es tan importante para ganarnos la confianza de la mamá. Esa confianza que con una mirada o con un apretón de manos puede hacer que su curva de Friedman, como le llamamos nosotros, es decir, el curso de las contracciones vayan saludablemente. Es increíble. Pero yo recuerdo, y con esto termino, una anécdota que jamás voy a olvidar. Yo estaba de interna, y en el Rebagliati, por cierto, y estaba en sala de partos y me acerqué a atender a una parturienta, recién llegaba, estaba haciéndole la evaluación que correspondía, y lo primero que me dijo es, sacó una tarjeta y me dijo, por favor, señorita, tengo esta tarjeta. ¿Y esta tarjeta qué significa? Era una tarjeta de una persona muy importante en ese momento, de la alta dirección o de la alta gerencia. ¿Pero por qué me la das? Por favor, yo quiero que me atiéndanme bien. Me han hablado tantas cosas que me han dejado preocupada. Yo quisiera que lo considere. O sea, en otras palabras me decía, tengo una recomendación, atiéndanme bien. ¿Y saben lo que yo hice? Le dije, toma, conserva la tarjeta de tu amistad o la persona que te la ha dado, porque tú ya vienes recomendada, no necesitas ninguna tarjeta. Tú ya vienes recomendada por la persona más importante de este mundo, del universo. Y nuestra razón de ser es justamente hacer honor a la profesión que hemos elegido, que es ayudarlas a las madres, a las familias, a traer una nueva vida al mundo y en las mejores condiciones y con nuestro mejor cariño, nuestra mejor capacidad y sobre todo con ese deseo que quede como una experiencia favorable, saludable y que
para la siguiente vez no vengan con miedo, sino que vengan contentas y felices, al extremo de decir, aún sin mi gestación, aún sin la pancita, yo he querido regresar a mis sesiones prenatales porque fueron maravillosas, y aún cuando terminó mi parto en cesárea, hemos sentido los beneficios y nos hemos sentido muy unidos también como pareja. Cuando nos dicen eso, entonces estamos seguros que hemos cumplido con el objetivo. Hemos dado una obstetricia con calidad, y esa calidad significa que incluyó la calidez, es decir, la personalización en la atención y lo que llamamos hoy en día humanización, que por supuesto es la razón de ser de este evento. Les agradezco mucho. Doctora Sabrina, le invitamos por favor acá para la foto protocolar y el agradecimiento respectivo. Realmente ha sido muy interesante su conferencia. Queremos agradecerle a nombre de la doctora Virginia Bafigo, a nombre de todo este colectivo de líderes y de humanizadores, por esta su presentación. Queremos hacerle entrega de una pequeña placa. Su respectivo diploma. Una fotito, por favor. Muchas gracias. ¿Me permites solo 2 palabritas más? Muchísimas gracias. Recibo este hermoso presente de todas las madres que han confiado y seguirán confiando en nuestra noble labor profesional. Felicitaciones a ustedes.